Segundo taller internacional, didáctica de la historia. Yo primero quiero agradecer a Patricia Belli, a mi colega Patricia, al Colegio de Arquitectos de Bolivia, expresado en Sofía, y a todos ustedes que me van a dar la oportunidad de reflexionar sobre el tema de la historia, que es un tema complejo y sobre todo multidimensional. Entender la historia no puede ser solamente ver la disciplina como tal, sino ver colocada dentro de una multidisciplinaridad de complejidad que es la historia y la vida del hombre. No puede estar descontextualizado de esta realidad y por tanto necesita de personas de recurso humano muy capacitado y con mucho interés en mejorar ese aprendizaje permanentemente. Gran parte de esta conferencia va a tener muchos elementos del constructivismo, que es, digamos, la fuente de inspiración de la formación de la nueva educación. Ustedes me dirán que el constructivismo ha sido criticado en el país, y yo les puedo decir que sí, evidentemente ha sido criticado, porque jamás se lo aplicó. En Bolivia no se ha aplicado el constructivismo como debería ser. Solamente se han cambiado algunos planes de estudio, tanto a nivel de la escolaridad como a nivel de las universidades, pero jamás se trabajó en el tema de mejorar el equipamiento y el apoyo que requiere esta forma de enseñanza que es el constructivismo, y que ha probado su experiencia y su trabajo y su profesionalismo y su efectividad en la formación de muchas generaciones en otras latitudes del mundo es reciente. Entonces vamos a empezar diciendo que enseñar historia es una tarea heroica en esta época que tiene mucha tecnología, pues los educandos no encuentran razones para aprender de ella y mucho menos para apropiarse de su gran sabiduría. La tecnología se ha vuelto un instrumento de pelea y de lucha entre los profesores de historia y la formación y el estudio de la historia a profundidad, sin pensar que los mismos docentes tenemos que hacer el esfuerzo de utilizar las TICs, como va a estar dentro de la exposición que voy a dar, de manejar esos instrumentos y esas herramientas en beneficio de la formación de la historia. El contenido de la exposición va a tener 6 puntos. El primero va a explicar la experiencia del tuning y la historia. El segundo, el tuning y la formación de arquitectura. El tercero, la experiencia del Mercosur. La cuarta, una propuesta para enseñar historia. Y 8 estrategias para enseñar historia y los métodos de aprendizaje. Todo esto está sintetizado en la ponencia que he presentado, y también que la voy a dejar este instrumental para que ustedes puedan ver a profundidad cualquier detalle que no podría haberse explicado durante la charla. Vamos a hablar de la experiencia del tuning y la historia. Primero voy a explicar rápidamente qué es el tuning. El tuning es un proyecto europeo que se ha trabajado con la Universidad de Deusto y que ha intentado resumir competencias diversas en las diferentes disciplinas, y han sido validadas en las universidades de 31 países que hemos participado como miembros del tuning de América Latina y Europa. En la América Latina hemos logrado evaluar y tomar en cuenta a través de métodos estadísticos la visión de todos los involucrados en la formación de las diferentes disciplinas. Se ha tomado entonces, por tanto, la visión de los graduados, de los académicos, de los estudiantes y de los empleadores. Para historia no se han considerado los empleadores porque se supone que los historiadores normalmente trabajan en trabajos de investigación dentro de las universidades o de
de las escuelas de educación superior. Por tanto, no se ha considerado la visión del empleador. Sin embargo, estas competencias han sido desarrolladas alrededor de 23 competencias que están descritas en este detalle. Dentro de las que podremos resaltar, les voy a mostrar, pasamos el siguiente por favor, les voy a mostrar las 23 competencias. Ya les he dicho que se las voy a dejar para que ustedes sepan cuáles son las competencias trabajadas en el tuning. Y lo que yo he hecho es trabajar con las menos enseñadas y las más enseñadas, según la visión de los académicos. Los académicos, por ejemplo, entienden que las menos realizadas dentro de las competencias que se deben desarrollar en historia es la capacidad para participar en trabajos de investigación interdisciplinaria. Es decir, que el docente de historia y el grupo que trabaja en historia no tiene esa expertise en el trabajo de la investigación. Este es un tema que es fundamental para abordar los temas de historia, especialmente en la disciplina de arquitectura, porque arquitectura requiere de entender, por ejemplo, el proceso de lo que es la estructura, entendiendo hacia atrás, mostrando cómo se entendía el proceso de la verticalidad, la horizontalidad, el soporte vertical, etcétera, que tiene que venir de un análisis histórico que va mostrándonos cómo el hombre ha entendido ese proceso de estabilidad, de rigidez, de flexibilidad y todo eso con el paso de la historia. Entonces, por eso es que es fundamental la herramienta de la investigación para el trabajo de la historia. Otro elemento que es el menos realizado, es decir, que menos se hace, es la capacidad de conocer, contribuir y participar en las actividades socioculturales de la sociedad, de la comunidad. Es decir, el docente y los estudiantes de historia se remiten al libro. Eso casi en la generalidad. Entonces, para entender historia tenemos que empezar a relacionarnos con la sociedad y con la comunidad para rescatar y analizar y estudiar todos esos hábitos y costumbres que van a reproducirse luego en el conocimiento de la historia aplicada, con métodos estadísticos, cartográficos, bases de datos, etc. Esto nos está mostrando que la historia también tiene que trabajar con TICs, con tecnologías que nos puedan otorgar bases de datos, información estadística, información gráfica, que son el complemento fundamental para entender la historia. Cuando nosotros hacemos una proyección de población, lo que estamos haciendo es revertir datos históricos para proyectarlos a futuro. Por tanto, la estadística es fundamental en la formación de la historia. Otro elemento es la habilidad para usar técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de determinados periodos, tales como la paleografía y la epigrafía. Todos estos elementos que no se los abordan adecuadamente y que se han explicitado en una demanda de los académicos respecto a la forma de enseñar historia. La capacidad para leer textos historiográficos y documentos en otra lengua. Miren ustedes, la historia no puede estar aislada del manejo de otras lenguas, tanto las nativas como las lenguas externas. La historia tiene la obligación, o sea, los estudiantes de historia tienen que complementar su formación con la lectura en otras lenguas, porque si no, no se va a poder entender los documentos que se dejan pasados. Por ejemplo, deberíamos conocer el latín, deberíamos conocer el griego, que son lenguas pasadas, pero que sirven de sustento para analizar la paleografía. Por ejemplo, no puede dejar de leer los jeroglíficos, etc. O sea, necesitamos ir en profundidad en conocimiento de otras lenguas que complementen la historia y que
también reclaman los académicos es conocer un conocimiento de lenguas nativas en aquellos casos que sean pertinentes. O sea, ya hablamos de las lenguas, pasaremos. Las que son más realizadas, es decir, las que sí evidentemente se hacen en aulas, es conocer la historia nacional, que eso se da porque se dan libros para que los estudiantes los conozcan. La capacidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información bibliográfica, documental y testimonios orales, etcétera, para la investigación histórica. Esto los académicos reconocen que se lo hace. El conocimiento de la historia universal y mundial, la capacidad para transcribir, resumir y catalogar la información en forma pertinente. Conciencia y respeto hacia otros puntos de vista que se derivan de diversos antecedentes culturales nacionales y otros. Y finalmente la conciencia de que el debate de la investigación histórica está en permanente construcción. Estos son los más realizados y esto se trabaja en más o menos en algunas facultades de historia de todo el contexto latinoamericano. Igual los graduados, no voy a entrar a todo este detalle porque creo que ustedes van a tener la oportunidad de analizar con calma cada uno de estas propuestas, las menos realizadas y las más realizadas. Creo que es importante que ustedes le echen un ojito a este trabajo para que resuman en síntesis y se pueda extraer todo lo que está buscando este trabajo de visión de cómo ven los académicos, los docentes y los graduados. Y finalmente están los estudiantes. Los estudiantes reclaman, voy a ver solamente la parte de las más realizadas, o las menos realizadas mejor. Los estudiantes dicen que no hay una capacidad para participar en trabajos de investigación interdisciplinaria, o sea que nos hace falta el trabajo de una visión inter y multidisciplinaria en la formación de la historia. Eso hay que desarrollar en aula y enseñarles esa capacidad a los estudiantes. Por otro lado está la habilidad para manejar las tecnologías de información y la comunicación al elaborar datos históricos o relacionados con la historia, por ejemplo, métodos estadísticos, etc. O sea, lo mismo que los docentes reclaman, los académicos reclaman los estudiantes. Esa misma capacidad han notado en ausencia los docentes y los estudiantes. La capacidad para leer textos historiográficos o documentos en otra lengua también lo reconocen como un déficit. Habilidad para usar técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de determinados periodos, tales como la paleografía y la epigrafía, igual coinciden con los académicos, y el conocimiento de lenguas nativas en aquellos casos que sean pertinentes. O sea, casi los docentes y los estudiantes han notado la misma ausencia de estas competencias en la formación de la historia. Finalmente, yo he sido participante en para acabar el tema del tuning, quiero decirles que yo he sido delegada al tuning durante 3 años y he tenido la suerte de trabajar con el diseño de las competencias para arquitectura. Evaluando ahora, cuando me invitan a esta conferencia, he hecho un ojito a ver las 29 competencias que hemos desarrollado para arquitectura, que, bueno, eso ha sido producto puede ser producto de otra charla, el análisis de las competencias para arquitectura, pero he resumido solamente las que hacen a lo que es historia, y solo he identificado dentro de las 29 competencias 3 que hacen referencia a la historia y que están dentro de lo que es, me voy a acercar aquí porque no veo muy bien, la conciencia de las responsabilidades frente al ambiente y los valores del patrimonio urbano y arquitectónico. Esa sería la primera competencia que falta. Perdón, me voy a ir al otro lado porque estoy tapando. La otra sería conocimiento
conocimiento de la historia, las teorías de la arquitectura, el arte, la estética y las ciencias humanas. Y finalmente la última que habla también sobre el patrimonio, que dice capacidad de reconocer, valorar, proyectar e intervenir en el patrimonio arquitectónico y urbano. Esas 3 competencias solamente identifico de las 29 que hemos descrito para arquitectura. Si ustedes están interesados en conocer las otras competencias, no tengo ningún problema, puedo completar esta información. Sin embargo, para esta charla solamente he sacado las 3 de historia. Y nos va a mostrar este perfil de carreras profesionales que distinguimos a partir del diseño de esas 29 competencias. Vamos a ver el peso que tiene el diseño, es decir, el taller. Y le siguen las tecnologías que en realidad no son tecnologías de comunicación, de computación o de internet, etcétera, sino solamente se habla de estructuras, ¿no? Y de redes, de sistemas que están dentro de la formación de la carrera. En tercer lugar estaría teoría de la arquitectura y el arte, que nos da la parte de lo que es la morfología. Y vemos en déficit estas 3 áreas: historia, las transversales y el medio ambiente, que son déficit que están reflejados en nuestra formación como profesionales de arquitectura y que evidentemente pesan en la formación. Bueno, quiero decirles también que soy miembro del Mercosur como par evaluador de las facultades de arquitectura. He evaluado alrededor de 10 facultades del Cono Sur, entre el Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, y he visto ahí en estas facultades cómo se enfoca el tema de las necesidades y los indicadores para evaluar las carreras de arquitectura. Y ahí vemos que dentro de todo este contexto de indicadores, que son alrededor de 80 indicadores, solamente hay 2, 4, 6, 7 a 8 indicadores que tienen alguna referencia al tema de la historia. La mayoría, para la evaluación de las facultades de arquitectura, los mayores indicadores son institucionales, es decir, que se evalúa mucho el peso que tiene la institución con el medio social, su relacionamiento, su respuesta al medio social. Eso es lo que más le está preocupando al Mercosur. En segunda instancia está el tema académico, la forma en cómo se relaciona la universidad con el medio y la carrera, cómo da respuesta a los temas académicos, ¿no? O sea, qué recursos, qué temas de investigación se abordan, etc. Y en última instancia están los trabajos de investigación y extensión, que son muy reducidos en cuanto a la cantidad de indicadores que se ven para la evaluación de las facultades de arquitectura. También, si ustedes están interesados en que les describa entre los indicadores y todos los insumos que se toman en cuenta en el Mercosur para evaluar las facultades de arquitectura, tengo la posibilidad de proporcionarles toda esa investigación. Entonces, vamos a sacar en conclusión que el mayor peso está en lo institucional y lo académico, y que el tema de investigación y extensión tiene muy poca demanda, tiene muy pocos indicadores y muy poco peso para la evaluación académica, ¿no? Y para la evaluación de la formación del arquitecto. Dentro del tema de la investigación y extensión, estoy haciendo la extensión para entender que ahí debería estar la historia. La historia es parte de lo que nosotros entendemos bajo el concepto del constructivismo, debe estar dentro de lo que es la investigación y la extensión. Y aquí quiero contarles que el Colegio de Arquitectos de Bolivia me ha invitado a participar con una propuesta para evaluar y proponer nuevas competencias para las facultades de arquitectura del país. Este trabajo lo he desarrollado en Sucre, se lo he expuesto
las ciudades bolivianas, todas las ciudades bolivianas. Entonces empiezo a hacer un listado, es decir, la operacionalización de los problemas, que llevo creo hasta 50, y luego los separo por áreas. Separo en 5 áreas. La primera área va a ser el área de responder a los problemas que dejan un paisaje urbano degradado. O sea, todo lo que es diseño, todo lo que hace el taller estaría dentro de esta área. La segunda área es responder a los problemas de inestabilidad y factores estructurales. O sea, tenemos problemas en el país de problemas de estructuras, de riesgo, etcétera, que tenemos que abordar todas las ciudades de Bolivia. En la tercera área es responder a los problemas existentes de falta de valores y respeto al patrimonio natural y construido, los problemas de contaminación, aire, agua y suelo. Entonces aquí entra el tema también de la historia, ¿no? O sea, de falta de un conocimiento del patrimonio tangible e intangible que tienen nuestras ciudades y que no las respetamos por falta de conocimiento. Cuarto, responder a la problemática del tráfico y transporte vial excesivamente caótico. Este es otro de los problemas grandes que tenemos que enfrentar todos en las ciudades bolivianas. Y el quinto es estudiar formas de dar respuestas a los problemas generados por la terciarización de la economía y el comercio informal. Eso en realidad ha hecho las 5 áreas del conocimiento que yo les propongo, que deberíamos abordarlas con madurez y con mucha experiencia y con trabajo científico en la respuesta a estas problemáticas. No podemos seguir dando arquitectura sin abordar esta problemática, aislándonos de esta realidad. Y entonces lo propongo en la plenaria y ahora actualmente las facultades de arquitectura están trabajando en estas 5 áreas del conocimiento que les hemos propuesto dentro del Congreso. Si sacamos estadísticas de estos temas que estamos proponiendo, podemos ver que hay áreas que han crecido mucho. Por ejemplo, está el tema del taller, que sí evidentemente tiene su peso. Están también con peso los factores estructurales, pero hemos revalorizado el concepto de los que son los valores y el respeto al patrimonio natural y construido para que realmente haya esa formación generalista del arquitecto. El arquitecto no puede ser un arquitecto solamente diseñador, tiene que trabajar conscientemente en la respuesta de la realidad nacional de nuestras ciudades y lo que demandan nuestras ciudades. Por otro lado, se aborda el tema de tráfico y transporte como una de las respuestas a este problema y finalmente se trabaja con el tema de la terciarización de la economía y el comercio informal. Para enfocar cualquiera de estas temáticas, nosotros tenemos que referirnos a la historia. Si hay un tema de tráfico caótico, es porque responde a un tema histórico. Es porque nosotros somos un país tercermundista y no hemos podido desarrollar la industria de transformación. No podemos darle valor agregado en las ciudades, nuestras ciudades se han vuelto terciarizadas. Entonces ha empezado a crecer de manera descomunal el tráfico informal, la economía informal, porque no hemos podido dar respuesta a la industria, a generar una industria, una base que nos permita ser transformadores. Entonces, todos estos elementos, como verán, tienen una razón, una causa histórica, que tienen que ser enfocados con seriedad en las carreras de arquitectura. Y finalmente les traigo, de esta etapa, ¿no? Les traigo 8 estrategias para enseñar historia. Estas 8 estrategias lo que buscan es aplicar todo lo que ya conocemos, ya sabemos, pero de una manera sistematizada. La primera estrategia es la resolución de problemas. Se trata de que hagamos la experiencia en aula sobre cualquier tema. El docente tiene que anticiparse siempre tiene que traer su sílabo al aula,
que sepa qué es lo que va a dar en aula, pero no de manera repetitiva, sino en la práctica. Cualquier tema que nosotros abordemos, por ejemplo, la arquitectura griega, vamos a elegir un problema histórico de la arquitectura griega y vamos a analizar sus causas y vamos a analizar sus efectos arriba. Y luego vamos a traspolar esa experiencia de Grecia a nuestra realidad y vamos a poner en verbo positivo. Por ejemplo, las termas de Caracalla eran utilizadas solamente para un sector de clase de la cultura romana. Ese es un problema. Las causas vamos a analizar aquí, vamos a hablar del esclavismo, de la presencia de los agentes externos a la sociedad romana, etc. O sea, podemos hacer una serie de causas y sus efectos arriba. Y aquí vamos a redactar como positivo. Vamos a decir, esta causa se debe a esto y este efecto se debe a esto y lo vamos a convertir todo en forma positiva. Entonces el estudiante va a ver que, por ejemplo, si tenía una sociedad mucho menos esclavizante, seguramente las termas hubieran sido de uso social, de uso común. O cualquier otra de las expresiones arquitectónicas y artísticas que sean analizadas van a poderse ver con un lente diferente a través de, primero, describir el problema. Hay que enseñar al estudiante de historia a trabajar a profundidad descubriendo cuál es el problema en todas las sociedades. En todas las sociedades primero hay que analizar cuál es el problema. Y en cada etapa, porque en la etapa de expansión de una sociedad, por ejemplo en la etapa imperialista, existen problemas diferentes a una sociedad en ascenso o una sociedad en decadencia. Cada una de esas etapas hay que analizarlas a profundidad y es una de las estrategias el análisis de los problemas. Es así como se va a ir resolviendo el desarrollo de la historia. La segunda estrategia es el análisis de estudios de caso. El estudio de caso lo que hace es analizar una temática que ya está desarrollada. Por ejemplo, ustedes pueden conseguir un documento histórico como la primera constitución política del Estado boliviano. Ese es un estudio de caso. Y se lo va a ir analizando a través de dar respuesta a ciertas preguntas con el objetivo de que el estudiante profundice en esa temática. Lo que hemos visto normalmente en todos los niveles de la formación de las facultades de arquitectura, casi de toda la latitud del Mercosur, es que hay mucha superficialidad en el conocimiento. No se llega a profundizar este conocimiento. Es muy superficial, muy barniz. Entonces se trata de que el estudiante venza la materia como sea y no llegue a la profundidad del tema. Cuando no se llega a la profundidad del tema, la respuesta en la vida cotidiana, ya como profesional, es también inconsistente. Por eso es que hay que profundizar en aula todos los temas para que luego el estudiante haga carne de esa problemática con estudios de caso o con las opciones que les voy a mostrar, para que pueda ver realmente los problemas con seriedad y profundidad. Entonces, pongo a consideración estas preguntas. Ustedes, obviamente, de acuerdo a la temática que tengan, van a poder desarrollar más preguntas para elaborar un estudio de caso. Y ahí están las etapas de cómo se elabora un estudio de caso. Se los voy a dejar para que ustedes puedan evaluarlo, revisarlo y puedan sacar sus conclusiones sobre el tema. Vamos a la estrategia 3, que va a trabajar sobre el tema de la alfabetización de la especialidad. La alfabetización de la especialidad lo que quiere decir es que nosotros tenemos la obligación de entender que tenemos nuestro propio lenguaje. Cada
con certeza, con disciplina. Si por ejemplo yo les pregunto ¿qué es un alar? Solamente los que profundizan el trabajo de la historia van a entender qué es un alar. La mayoría de los jóvenes no saben qué es un alar. Entonces nosotros estamos trabajando con temas de la especialidad de la disciplina, y esto es muy importante. El docente de historia tiene que dar para cada clase palabras clave que va a desarrollar en su aula. Las palabras clave son fundamentales porque van a orientar el desarrollo y el conocimiento de esa parte de la historia. Bueno, entonces luego pasamos, y aquí está la terminología como materia interdisciplinar, que es fundamental. Voy a ver en pantalla. Los lenguajes de especialidad y la terminología, la unidad terminológica, la denominación y concepto, las tendencias actuales de la terminología, las funciones de la terminología y la diversidad y aplicaciones de terminologías, diversidad de usuarios de la terminología. Cuando hablamos de un grupo social que no está trabajando dentro del concepto del desarrollo científico, obviamente la terminología para el vulgo es diferente. Depende en qué medio social nos estamos desenvolviendo para que nosotros desarrollemos una serie de terminologías que pueda llegar al público y nos entienda. De eso se trata, de que el estudiante empiece a manejar a profundidad términos que estén vinculados con la disciplina. Entramos a la cuarta estrategia, que es el aprendizaje basado en la experiencia. Acá vamos a ver que existen muchos trabajos desarrollados por la UNESCO para desarrollar y relacionar la investigación empírica con la investigación científica, el trabajo de aula con el trabajo práctico. Entonces es muy importante relacionar la teoría con la práctica. No se puede dejar de lado la práctica. Historia no es solamente lectura de textos. Si queremos ver, por ejemplo, cómo fue la construcción de cualquier objeto arquitectónico, nuestra obligación es reconstruirlo para que el estudiante nunca más se olvide. Yo me acuerdo que he tenido una excelente profesora de historia y en su aula nos obligó a hacer la maqueta de la Madeleine de París. Cuando fui a ver la Madeleine en París, realmente era una alegría muy grande, fue una satisfacción tan inmensa porque la estaba viendo de cerca, lo que supuestamente yo había hecho, que me parecía tan distante cuando estaba estudiando. O sea, fue una experiencia realmente maravillosa. Y cuando uno lee, por ejemplo, un libro y habla y describe el Louvre de París, y uno ya lo ha visto, realmente hay una relación tan interesante, tan integral en el cerebro humano, porque el cerebro humano es extensivo a la práctica. Si no hay práctica, ese conocimiento se vuelve estéril y se olvida. Es fundamental que los estudiantes de historia hagan práctica. Les voy a contar un ejemplo. Yo tenía una clase así eventual de historia porque estaba reemplazando a un docente, y les di a mis alumnos que hagan una maqueta de las iglesias de La Paz. Cada uno se eligió una iglesia. Uno de los estudiantes no tuvo tiempo y presentó la iglesia la que está en la Pérez Velasco, que se llama la iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco como si fuera una losa. O sea, le puso una tapa y me la presentó, porque le había llevado mucho tiempo hacer los frisos y no le dio tiempo para hacer la dovela. Cuando vimos, yo creo que ese estudiante nunca más en su vida se va a olvidar, porque le hice hacer 100 veces, creo, todos los detalles de cómo era la cúpula y la completó su maqueta. Entonces yo creo que ese jamás en la vida se va a olvidar cómo es una estructura de este tipo.
puedo decir colonial y todo. Realmente es tan importante el relacionar la teoría con la práctica y hacer el ejercicio en la obra. Por ejemplo, lo que nos dice la UNESCO, tiene silla, ¿y para qué sirve la silla? Para sentarse, para que se la pueda dibujar, para que se la pueda dimensionar, para descanso, etc. O sea, se puede hacer un detalle infinito de una silla, de describir sus materiales, etc. O sea, es por eso tan importante que el docente prepare muy bien su cátedra cotidiana. Para eso, evidentemente, hay que cambiar el recurso humano. Nosotros tenemos, no quiero decir que cambiemos las personas, sino que nosotros mentalmente asumamos que tenemos una obligación distinta, mucho más, de mayor responsabilidad incluso que el docente de taller, porque nosotros estamos interpretando lo que ya se hizo, lo que ya pasó. Y está en nuestras manos el interpretar adecuadamente o el desdeñar algunas cosas que no, el estudiante no lo va a ver, lo va a pasar y no va a aprender completamente, integralmente. Entonces, para esto traigo 4 estrategias de aprendizaje. Una es la experiencia concreta, otra es la abstracción reflexiva, otra es la conceptualización abstracta y otra es la experimentación activa. Esta es la que más detalle le he dado ahora, pero creo que ustedes pueden revisar con profundidad cada uno de estas etapas. Vamos a la estrategia 5, que es la de la aprendizada basado en las TICs. Este es un elemento que es fundamental reflexionar porque creo que nosotros tenemos mucha información en Internet, por ejemplo, que no la utilizamos y que podemos pedirles a los estudiantes si nosotros nos anticipamos y vemos una temática. Por ejemplo, ¿quiénes hablan sobre algún ejemplo de algún monumento arquitectónico en Bolivia? ¿Quiénes han tocado y han analizado y han estudiado ese monumento? Van a encontrar que hay 2, 1, 3, no sé, la cantidad que hay. Algunas cosas están evidentemente en el Internet. Entonces ustedes pueden bajar antes y decirles, investiguen en el Internet, hay tales autores, tales tocan esta temática, otros no la abordan, hay esta bibliografía también, que se las he escaneado y se las estoy pasando por Internet, pero o a sus correos, pero quiero que ustedes comparen, por ejemplo, qué dice qué dice este. El tema de la comparación entre autores es fundamental para que él saque sus propias conclusiones. Entonces, las TICs no deben ser enemigas de la formación de la historia, más bien son un instrumento y una herramienta que sirve para que el estudiante tenga una visión mucho más completa del fenómeno que se está analizando. Y ahí están las formas como se pueden evaluar, que ustedes van a poderlo ver al detalle. Tenemos el aprendizaje interdisciplinar. Este es un tema importante que debemos abordarnos todos. La historia no puede estar aislada del taller o de las tecnologías o de las materias teóricas, morfológicas, etc. Tiene que tener una visión transdisciplinar, interdisciplinar. ¿Por qué? Porque el producto que nosotros sacamos es un producto que subsume, que resume todas estas disciplinas. No se puede hablar de un monumento histórico si no hablamos de tecnología, de funcionalidad, de la base teórica como se lo ha hecho. Todos los elementos se subsumen en un producto único. Por lo tanto, tenemos que trabajar hablando con otras disciplinas. Ese es el conocimiento horizontal. El trabajar en consulta yo, por ejemplo, si quisiera hablar sobre el gótico, me encantaría invitar al profesor de estructuras para que nos explique cuál es el funcionamiento del arco ojival, que me diga cómo se van repartiendo las cargas y cómo se estructura esa perfección del arco ojival y cómo se empezó a trabajar con el arco ojival.
Entonces lo voy a traer al profesor de morfología, que me va a dar una explicación de por qué nace esa forma en la arquitectura. Y lo voy a traer al profesor de taller para decirle, quisiera que usted vea cómo puede aplicar el arco ojiva en sus propuestas arquitectónicas. Entonces, todo esto es un conjunto de conocimiento que hace que veamos el tema de la historia de forma dialéctica, transdisciplinar, sistémica, holística, y que veamos, por ejemplo, que no se puede desdeñar el tema del impacto ambiental dentro de la historia. Tenemos la estrategia 7, que es el colaborativo. Esta estrategia más bien es de profundidad, es de que hagamos esto que estamos haciendo ahora, nos reunamos entre personas que trabajamos la historia y que entre todos saquemos conclusiones sobre la profundidad de lo que debería darse en historia. ¿No? Este ya es un concepto vertical. Si el otro es transdisciplinar horizontal, este es la verticalidad, que es lo que hace es decantar, resumir lo que debería darse en aula en cada una de las etapas de la formación del estudiante. Y la última etapa, que es la última estrategia, que es la de basada en proyectos de investigación. Creo que estoy ocupando mucho tiempo. Ustedes me dicen cuándo tengo que cortar. Tengo todavía unas cuantas filminas más. Doctora, discúlpeme, pero es tan apasionante lo que usted está diciendo. He perdido el tiempo, o sea, el concepto del tiempo. Se ha pasado usted muchísimo cuando acabo de verlo, pero sinceramente lo que usted está aportando para mí es tan revelador y tan interesante, demuestra su interés y su deseo de facilitar la labor docente, que de verdad el tiempo para mí ahora mismo no es importante. Espero que el auditorio piense igual, y creo que sí, porque tan silencioso y no me han gritado, o me han abucheado, o me han arrojado nada. No obstante, para su tranquilidad le informo de que son las 4 menos cuarto y ha consumido usted unos 30 minutos preciosísimos de excedencia, pero regalados. Gracias. Bueno, entonces continuemos. El tema del proyecto de investigación. Todos los trabajos de historia deben acabar y concluir con un trabajo de investigación aplicado. Y para eso les traigo una metodología muy rápida para que se pueda trabajar en una matriz de doble entrada, donde en la primera etapa ponemos un diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación y retroalimentación del proyecto. Y por otro lado están las actividades que se deben desarrollar en este diagnóstico, las metas, los responsables, los recursos y el tiempo. Con esta matriz podemos encarar proyectos de investigación respondiendo a preguntas y comentarios como el siguiente, que voy a leerlos ahora. Teniendo claro los objetivos y el problema a investigar, procedo a justificar la investigación dando respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante el tema? O sea, el estudiante debería responder esto con el proyecto. ¿Qué elementos se van a aportar en esta investigación para el sistema educativo? ¿Y qué impacto tendrá la solución del problema? Entonces, con esas preguntas a responder, el estudiante lo que va a hacer es desarrollar un concepto de formación analógica que le va a permitir hacer una reflexión sobre un problema concreto y que debe ser abordado desde la aula. No se olviden que la investigación está casada con la historia. No puede haber historia sin investigación. No es solamente se trata de leer un libro y conocer lo que ha escrito el autor, sino darle la posibilidad al estudiante de todos los instrumentos para que él investigue temas que hacen a la historia. Esto es fundamental que
sea pensado y reflexionado en aula y que realmente el docente se esfuerce mucho en escoger temáticas que el estudiante tiene que abordar e investigar. Aspectos que el docente debe tomar en cuenta para enseñar historia. Y aquí ya me voy a sentar porque voy a leerles un poquito a detalle. Trabajar con hilos conductores, con líneas de evolución, tejiendo el conjunto, relacionando hilos con trazos. Ustedes saben cómo se teje un telar. El telar primero se crea la trama y después lo urdimbre. ¿No? O sea, la idea es trabajar con hilos, que son las tramas, y las urdimbres, que son las líneas de evolución. Entonces, se trata de que el estudiante de historia tenga hilos conductores, sepa hacia dónde va a ir, nortes para investigar. Elección de los hechos, acontecimientos, anécdotas, personajes, elección con conocimiento de causa y no por tradición. Ya hemos retomado el tema de la causa-efecto. No olvidar siempre, en cualquier fenómeno de la historia, el trabajo de la causa y el efecto. Relación de hechos cronológicos, es importante resaltar hechos, personajes y fechas. Eso es lo que normalmente se hace. Localización geográfica de los hechos. Todo esto tiene que ser apoyado geográficamente. Hay que trabajar mucho con la geografía, porque el estudiante tiene que localizarse en tiempo y espacio para poder entender dónde está situado ese fenómeno que está pasando. Selección de documentos. Las ideas y los hechos históricos se asocian con representaciones visuales y estas se graban más rápidamente en el cerebro humano cuando son trabajadas en ideas y hechos históricos concretos. Por ejemplo, la revolución industrial nadie se lo olvida, la revolución francesa tampoco. Son hechos históricos que marcan antes de la revolución o después de la revolución, antes de la revolución del 52 en Bolivia o después de la revolución del 52. Son hechos históricos que marcan la vida y que deben ser reflexionados para que el estudiante pueda reconocer siempre todos los periodos de acuerdo a hitos importantes. Trabajar relacionando la historia local, nacional con lo universal, cotejar con otras latitudes, lo propio da lugar a que se fijen mejor los conocimientos y se despierte el sentido real de la historia. El método de aprendizaje. Tienen aquí como opción que les traigo 2, 4, 6, 7, 8 métodos de aprendizaje. Y cada uno de ellos está descrito cómo se debe hacer. Cuando hablamos de un método progresivo, se ven, y no es que uno solo se debe ir o una sola línea, sino que todos estos métodos son aplicables a la historia. Trabajando con narraciones, ilustraciones gráficas, asociación geográfica, textos, bibliografías, pueden hacer hasta teatro en su aula para que se acuerden de algunas situaciones concretas, para que hagan escenografía sobre un tema concreto. Entonces, él nunca más se va a olvidar de este tema. 4 sinópticos resúmenes, mapas, conceptos, investigación, familiarizar los sucesos producidos con acontecimientos familiares de la ciudad y del país, cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales, aplicación del modelo análogo, cuadros comparativos, estadísticas, bases de datos, análisis de bibliografía, entrevistas, encuestas, trabajos por grupos focales, rescate de historias de vida, fichas, registro cronológico, juegos. Lo lúdico también entra dentro de la formación de la historia. Proyectos, solución de problemas. Ustedes pueden poner, por ejemplo, hacer una especie de ayudas memoria, dando vueltas paneles, donde él pueda ir relacionando qué con qué. Solución de problemas, vistas a sitios históricos, patrimoniales, prácticas de campo. Todo esto y más. Esto no es lo suficiente. Mientras más cosas vayan habiendo y mientras más tecnologías se vayan descubriendo, tenemos la obligación de ir a la par y paso con todos estos movimientos tecnológicos para no quedarnos atrás, para que este conocimiento no sea inerte, sea activo. Y finalmente, esta es mi última lámina, los instrumentos, procedimientos y o secuencias de acciones encadenando conocimientos y fenómenos para entender la historia. Actividades conscientes y voluntarias, vincular la teoría con la práctica para que el estudiante relacione los fenómenos.
incluyen varias técnicas, operaciones o actividades específicas, trabajos en talleres, salas de maquetismo, centros de experimentación, laboratorios, etc. En otros países, estos centros de experimentación, laboratorios, etc., son muy valorados y son evaluados de muy buena manera cuando se hace la evaluación de las facultades de arquitectura. Por tanto, es uno de los desafíos el crear estos centros de experimentación, laboratorios, mostrar, por ejemplo, históricamente en centros de investigación, en institutos de investigación de las carreras, cómo eran cada uno de los procesos de la historia, para que todo esto esté acumulado y sea parte del patrimonio de la facultad. Perseguir un propósito determinado, el aprendizaje y la solución de los problemas académicos, superar los hábitos de estudio, que estos se deben realizar flexiblemente, y pueden ser abiertos para temas públicos o encubiertos en temas privados. Son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades del aprendizaje y la solución de los problemas, y son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción social. Y finalmente, la última reflexión. El docente de historia debe crear y desarrollar formas novedosas que llamen la atención del estudiante para que éste pueda identificarse con su medio, desarrollar valores como el sentido de pertenencia y el respeto por el patrimonio tangible e intangible. Con eso acabaría mi charla. Les agradezco mucho. Quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender.